Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos metemos en esta película Las caras de caracol, que fue una película bastante emblemática en la década de los 40 y que yo creo que es una de esas películas que, vista hoy, como que sigue despertando fascinación o que enganchan. ¿Qué les pareció recuperar esta pequeña joya cinematográfica? Bueno, pues la película fue vendida, según estuve leyendo, un poco como una película que ni el propio Alfred Hitchcock podía haber hecho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Alfred Hitchcock tiene más talento que el director de esta película, y creo que lo hubiese hecho aún mejor. Aún así, se trata de una buena película y muy amena de ver, muy entretenida. Y otra cosa que no termino de entender de la película es el título. No le veo tanto protagonismo a la escalera, a la escalera de caracol en sí, ¿no? Como no la había visto, pues esperaba, no sé, algo más de protagonismo, ¿no? Es como un título simbólico. Sí, es como, sí que sale, pero... sale un poco la escalera, que tampoco está en la escalera de caracol, ¿no? Es una escalera... Yo creo que a lo mejor también hace más referencia al argumento, ¿no? A cómo la película te va llevando y te va mareando un poco, ¿no? A mí es una película, pues eso, muy de la época y también muy elegante, ¿no? Una película, pues bien, como dicen los críticos, ¿no? Que es un guiño al expresionismo alemán, ¿no? Una mezcla del expresionismo alemán y también una mezcla del cine gótico, ¿no? Es decir, es un cine... Y lo bueno de la película es que te mantiene el suspense hasta el final, no tiene buen ritmo, no te cansa y tampoco es muy larga, ¿no? Y luego tiene un final que no te lo esperabas, ¿no? Aunque hay una escena que me hizo recordar mucho la escena de los zapatos, ¿no? Me hizo recordar mucho al perro de Baskerville, ¿no? Que es cuando aquel pierde un zapato, y también es un signo para dar con el criminal, ¿no? Sí, una pista. Una pista, sí. Pero bueno, la película a mí me parece eso, es muy elegante, muy refinada, es decir, unos juegos de luces y sombras pues bastante destacable, y que vamos, si es para Hitchcock la historia o no, a lo mejor sí, que lo hubiese rodado de otra manera, de acuerdo, ¿no? Y que lo hubiese hecho mejor, pues también. Sí, es que en las promociones utilizaron mucho el nombre de Alfred Hitchcock, por lo visto en las promociones. Y eso que todavía en el 45 Hitchcock todavía le quedaba por rodar, sí, las mejores, ¿no? Sí. Y es curioso que esta película también tiene mucho guiño de humor. Yo creo que aquí una de las cosas que me llama la atención fueron los secundarios, que sale Elsa Lanchester, que es esta gran actriz que luego haría de enfermera en Testigo de Cargo. Sí, la misma de enfermera aquí en esta película. Que hace de sirvienta dada al coñac y al alcohol, que quería una botella y se las hace para conseguir una botella con ese marido. También todo el tema del perro, como que también hay secundarios aquí que marcan un poco la historia, que eso es muy característico de estas películas, donde hay todo un comportamiento de todos los personajes que están muy bien perfilados. Sí, junto con la secundaria de Ethel Barrymore, ¿no? La que hace de la que está en cama y demás, que fue la que estuvo nominada, nominada al Oscar por esta película. Y que hace un papel estando desde la cama, y que es lo que nos lleva a la gran sorpresa de... Sí, ella controlaba toda la mansión desde la cama. Sí, eso es lo interesante del personaje, eso, que un personaje controlador desde la cama y casi siempre dormida o haciéndose la dormida, ¿no? pero se quedaba con todo, ¿no? Sí, era haciéndose la dormida. El control. Y luego una de las cosas también, digamos, simbólicas de esta película, que la protagonista es muda, es decir, que no puede gritar. Hay una escena que es cuando coge el teléfono, cuando ya sabe quién es el asesino y va a llamar, y después se da cuenta y dice, pero ¿a quién voy a llamar yo? ¿A quién voy a hablar? Si yo no puedo articular palabras, que es una de las claves de esta película, por las cuales se dijo que era toda una indagación psicológica, misterio psicológico, thriller psicológico, como que al final era un trave mental lo que ella tenía, que toda esta experiencia del asesino y es lo que a ella le destraba mentalmente, que por ahí dicen que puede ir los tiros por el título de Las caras de caracol, que era como toda una especie de trauma enroscado que ella tenía, que se libera gracias a ese grito que luego da al final. Sí, de hecho, bueno, es la época también del psicoanálisis, ¿no? Todas las películas que giraban en torno a esto, estaba de moda por esos años, ¿no? Utilizar eso en el cine. Y sí, él responde, pues, como en muchos casos, ¿no? Y eso la ciencia lo ha demostrado, en muchos casos de mudez de la infancia y tal, responden a un trauma que luego
pues el cerebro bloquea la parte del habla y hasta que eso no sale por algún sitio, pues, y el médico, ¿no?, daba ese intento de explicación y lo quería mandar a un especialista, por eso a esos primeros médicos que utilizaban el psicoanálisis en sus terapias. Destaca también la presencia de George Brent, que también lo veíamos en la película de Amarga Victoria, ¿no?, que era el que hacía de médico en Amarga Victoria, y aquí hace de uno de los hermanastros. A mí viendo la película se me parecía, digo, voy a buscarlo, y sí, era el mismo, George Brent, que hizo muchas películas con Betty Davis, ¿no? También me gusta mucho el inicio de la película, esa especie de homenaje al cine mudo, ¿no?, que se ve con la señora aquella tocando el piano en directo. La música en directo en los cines. Sí, que fue cuando cometen el primer asesinato, ¿no? Uno de los rasgos del asesino pues era que mataba solo a chicas con alguna Claro, ahí está también minusvalía, la indagación en el psicoanálisis, ¿no? El por qué, que eso vamos daría para otra película, el por qué el asesino mataba. Estaba obsesionado con la gente defectuosa. Sí, yo creo que era por el tema de que su padre le decía a él que eran débiles, ¿no?, que los dos hermanastros eran personas débiles y demás. Y supongo que se le quedaría ese trauma, ¿no?, de ser una persona débil, y justo atacaba a personas que tenían debilidad, ¿no? O por lo menos yo saqué esa conclusión. Sí. Aunque claro, tendría que haber matado también a la madrastra de él, que era una mujer que estaba inválida y postrada en cama, que también era... Pero con esa no podía, esa controlaba. Con la señora Warren. Esa controlaba. No, a lo mejor con su madre no se atrevía a hacerlo, ¿no? Y digamos que el inconsciente se liberaba por otra... Era la madrastra, ¿no? Se sublimaba por otra... La madrastra, ¿verdad? La madrastra. Se sublimaba por otros lindes. Era la madre del otro, claro, ¿no? de Stephen. Y luego también... Del que aparentemente, perdón, yo al principio pensé que el asesino era él, ¿no? Porque todo llevaba que era él. Sí, lo presenta como un personaje más antipático, más destacado. Es el juego que hace la película, ¿no? Ya luego te das tu cuenta, este seguro que no es, ¿no? Ya cuando tú empiezas a sospechar Pero claro, esto después de haber visto muchas películas de esta manera. Sí, ¿no? De hecho, el tema de quién es el asesino está bastante bien escondido. El falso asesino. Está bastante bien escondido durante la película. Casi hasta el final, sí. Sí, está bastante bien logrado, ¿no? El tema de... Sí, aunque se deja vislumbrar un poco, ¿no? Por las caras, por los gestos, las miradas, sí. El flequillo que le cae, que también era como un síntoma de desequilibrio cuando se le ve un fleco. Y también el otro personaje simbólico no, de entrañable de humor, es la enfermera también, que es la enfermera hasta que ella no le dejaba entrar y que no sepa qué estaba, porque después no hacía nada, estaba en la puerta allí cosiendo, porque como dice que no quiere que una paciente que no quiere por que si pasaba algo. La señora de la cama le hacía bullying a la enfermera claramente. Ya era hora que llegase. La señora ha preguntado por usted toda la tarde. No quiere dejarme que le haga nada. Ah, no. Me ordenó quedarme aquí sentada. ¿Por qué me han traído a esta casa? ¿Para ocuparme de alguien que no quiere ni verme? Claro que tampoco puedo yo verla a ella. He cuidado a personas raras en mis tiempos, pero esta se lleva la palma. Y qué astuta. Hasta con los ojos cerrados parece vigilarte, igual que un mal espíritu. Pero entre, porque si no se va a poner furiosa otra vez. Y uno de los grandes logros de esta película es el clima, la atmósfera de misterio, de terror gótico con esa mansión, el ambiente. Es uno de los grandes piropos que le han hecho a esta película, es el clima de misterio. Creo que esta película tuvo un remake que no sé cómo se llama. Sí, no. Tuvo un remake. Tenía anotado aquí el del director Peter Collison, pero no tenía... Sí, creo que tuvo un remake de los años 80 para televisión, creo que me pareció. Sí, 75. O 70, sí. Y no sé cómo sea, pero una de las claves que decían que es que el remake no logró era el ambiente. Se llamaba igual, ¿no? Es como el remake de La Diabólica, que vimos La Diabólica, que también creaba una atmósfera entre la profesora y después hizo un remake donde era muy rápido, y no estaba ese ambiente de misterio, que había un ambiente también como lo que decía Alejandro, de luces y sombras, del expresionismo alemán. El claro oscuro, el blanco y negro nos da más juego a crear ese espacio de suspense, ¿no? La tormenta, todos los guiños. Sí, la decoración de la casa, esto es muy recargada. Muy gótico, la alcoba de esta señora era recargadísima. Sí, ese victorianismo... De la madre de Psicosis. Sí, y además con
con el marfil por ahí, después había como unos faisanes disecados, ¿no? Eso es muy del estilo victoriano. Y también luego todo eso que es, aparte del clima de asfixia que tenía esta mujer, y que lo transmite un poco a decir que esa casa era como una jaula, como que no podía salir y que no podía, o también la indefensión de no poder manifestar ni expresarse, que también era algo que ella vivía con cierta angustia, porque ni siquiera con la relación con el hermano del protagonista, que era con el que más o menos tiene cierta amistad, cierto guiño. Queda bastante claro también en la historia que la señora esta que está en la cama y demás sí que sospechaba de alguien cercano, como que era el asesino, ¿no? Porque siempre la está advirtiendo a ella de que se vaya, de que vete de aquí porque aquí va a pasar algo y demás, ¿no? Entonces sí que parecía que sospechaba de uno de los dos hermanastros, ¿no? Acércate. Esperaba que ya nunca volvieras, que hubieses huido. Sal de aquí esta noche si es que sabes lo que te conviene. ¿Has entendido? ¿Quién es? Le dije que se quedara en el hall. ¿Por qué sigue espiándome? Yo no la espío. Es la hora de su medicina. Helen puede darme la medicina. No sé entonces para qué me pagan. Se le paga para que se siente en el hall, que solo para eso sirve. ¡Salga! Es la típica película de los años 40, Las casas encantadas, que eso era un género aparte, el género de las casas encantadas, que tenían también esos misterios con esos personajes. Siempre estaba la tormenta de fondo. Sí, tiene mucho de eso la película, es decir, podría estar enclavada ahí en el género de las mansiones encantadas, de las casas encantadas, sí, sin duda. Y luego es curioso que una película que cuando nace o cuando se hizo no era muy pretenciosa, y no pretendían. Era como, me recuerda a The Tour, que es una de las mejores de cine negro y de serie B, y que no tenía pretensiones de ser un peliculón. Y luego esta película, que nace sin ninguna pretensión, luego sin embargo se convierte en una película clave del cine negro, del cine de misterio, de intriga de los años 40. Yo creo que en un listado, siempre que aparece listado de las mejores películas de suspense, misterio o de atmósfera, siempre aparece La escalera de caracol como uno de los mejores trabajos de Robert Siodmak, que tienen, por otra parte, tiene una filmografía extensísima. Sí, tanto en Europa, sí, en Alemania, luego en Francia. Porque en Alemania creo que tuvo algún problema con alguna película, creo una del año 33, no me acuerdo el título, tuvo algún problema con el partido nazi y demás, entonces le prohibieron proyectar esa película en Alemania, y Robert Siodmak tuvo que irse a Francia a vivir. Después allí hizo otras muchas películas, hasta que en el año 41 fue cuando llegó a Estados Unidos e hizo allí carrera, tal como otros colegas alemanes también, o de origen alemán, como Lubitsch o el propio Billy Wilder, ¿no? Pertenecía a una misma generación. Y de todo tipo, porque no solamente películas de este tipo, sino también luego una de las últimas era La invasión de los bárbaros, que era una película de cine épico, estas películas monumentales. Sí, tiene un gran número de películas. Yo creo que anda por 45 o 50 películas dirigidas. Es enorme, la filmografía de este hombre es enorme. Sí, es grande. ¿Con qué escenas se quedan de esta película, La escalera de caracol, que tiene escenas que recrean esa atmósfera asfixiante, con la cual luego compararemos con la siguiente película, que veremos que esa sí se lleva la palma de oro de escena asfixiante? A mí me gusta cuando la chica muda baja a la bodega y se encuentra el cadáver de la otra chica, y llega entonces uno de los dos hermanastros, y ella sospecha que este puede llegar a ser el asesino, ¿no? Y entonces recurre a la misma triquiñuela o truco que hacía la señora dada la bebida, como decía Alejandro, la de tirar la vela para poder escabullirse, y entonces sale corriendo por las escaleras y deja atrapado en un cuarto a Stephen, ¿no? Entonces se encuentra después con el que resulta ser el verdadero asesino, que es el otro hermano, ¿no? Esa escena, todo
el juego también de luces, porque tal y como decía también Alejandro antes, el tema de la luz, de las sombras, está muy bien manejado en la película. Yo me te iba a decir por una de las escenas más cómicas es precisamente aquella cuando iban a la bodega, ¿no? Cuando iba esta pobre mujer intentando sacar la cara de Elsa, la llave de la bodega la tenía el profesor, el asesino al final. Y luego me gusta mucho la escena final. La escena final me parece de un toque liberador, ¿no? Que incluso libera al espectador que está viendo la película con esa ansiedad, con ese suspense. La libera de bueno, ya está, ya dimos con el culpable y además está muerto, ¿no? Una liberación también por parte de aquella señora enferma que aparentemente pues no servía para nada y sin embargo al final fue la que se levantó de la cama el problema, la música al final, la banda sonora es una escena preciosa al final. Muy bueno, sí. Y luego ¿cómo se llama esto? La complicidad que había entre el personaje de Barrymore, esta inválida y la chica y la muda, cómo le sonreía o cómo se hacía la dormir, después cuando ella no estaba mirando ella en la chimenea ella se empezaba como a sonreír, como que le caía bien, que era una de las pocas, una persona tan antipática, de un carácter tan fuerte y que sin embargo luego le caía bien esta mujer. Sí, es que la chica también era un encanto, ¿no? Era imposible que, como te la presenta la película, que no te cayera bien, ¿no? Es decir, a todo el mundo pues estaba encantado con ella. Y también otro de los encantos de esta película, aparte de ese de que era que por cierto esta película por lo visto se le habían ofrecido para ese personaje de moda Ingrid Bergman, pero por lo que decíamos antes del bajo presupuesto que tiene esta película no se lo pudieron permitir, pero que te lo hizo bastante bien. Ya luego lo que siempre decía la prensa de que si lo hubiese hecho Alfred Hitchcock hubiese sido otra película distinta. Sí, bueno, la actriz, aunque tiene muchos toques. Y con Ingrid Bergman también. Sí, la actriz esta, Dorothy McGuire, que no era tan conocida, ¿no?, como Ingrid Bergman, pero sí que después, un par de años más tarde, obtuvo una nominación al Oscar. Pero Ingrid Bergman hizo una muy parecida también de los 40, se llama Luz de Gas, Luz que agoniza, ¿te acuerdas? Que la hemos tratado aquí, que era cuando el marido intenta volverla loca y para robarle todas las joyas. Y siempre la volvía cada vez más loca, haciéndole que se olvidaba las cosas, que decía cosas que no eran. Y esa película es monumental también, que es una de las grandes que también se citan como de los años 40, de esos thrillers psicológicos angustiosos. Tampoco recuerdo muchos papeles de chicas mudas en el cine. Viendo la película me recordó a una de mucho más tarde, la del piano, ¿no? Que son dos chicas que se han quedado mudas por algún trauma, ¿no? Que tal como se explica aquí en esta película. O la de Audrey Hepburn, la Sola en la oscuridad, que es ciega. Es ciega. Sí, esa película es maravillosa. Sí. Hay que tratarla porque esa también es muy buena. Sí, ya se lo comenté a Oscar, que es buena película para tratar. Porque también cuando van los ladrones allí y ella, que no se ve todavía muy bien como... Esa tiene una trama muy muy buena y muy de suspense. Sí, y un dramón terrible. Sí, con un tema ahí de que tenían droga escondida y demás. Asesino. Tú las mataste. A todas las mataste. A la pobre criada en el pozo. A las otras en el pueblo. Hoy, a esa inválida del hotel. Las mataste a todas. Esta noche hubieras matado a Helen. Yo te oí. Stephen. Que venga Stephen. Lo que sí es espectacular, y es otra escena también que debería destacar, es cuando ella sube y baja por esas escaleras de caracol, que es donde se produce todo este enfrentamiento final, las sombras que hay proyectadas detrás de ella, que ella misma bajando por las escaleras con esas sombras y esa cámara que siempre está hasta arriba, que es algo que luego haría Hitchcock también en Psicosis, la cámara puesta arriba para que no se vea, y luego el personaje de esta mujer, de la inválida, a mí me recuerda a una actriz española que es Terele Paves, es idéntica, la cara y el pelo y como cuando está en la cama es prácticamente idéntica a esos personajes que ella siempre ha hecho de
de señora mandona, antipática, huraña. Sí, o de bruja hizo la última, ¿no? Yo creo que la última hizo de bruja. Esta película no tuvo mucha... La bruja de su Garramurdi. Sí, la de la iglesia. Sí, pues se parece, es idéntica. Está muy bien la nominación, la verdad, de este papel, pero también era justo también querer la nominación y no se la dieron a Dorothy McGuire, que yo creo que también... Es que el Barrymore sí que era una estrella. Claro, ella de esta época. Pero también lo hizo muy bien Dorothy McGuire, como sin decir ni una palabra.